Cuando el pasado regresa disfrazado de calma, el resultado puede ser una pesadilla. Así comenzó uno de los casos más inquietantes en la historia reciente de Nueva York. En marzo de 2022, la policía de Brooklyn arrestó a una persona de 83 años acusada de un crimen tan perturbador como inesperado. Su nombre era Harvey Marcellin, aunque se identificaba como mujer y prefería que la llamaran Marceline. Lo que pocos sabían era que aquella anciana tranquila ya había pasado más de medio siglo entre prisiones por 2 asesinatos cometidos en el pasado. Nadie podía creerlo. Los vecinos de la avenida Nostrand, en el barrio de Brooklyn, la conocían como una señora reservada, algo excéntrica, que solía moverse con un carrito de compras y hablar poco con los demás. Pero detrás de esa apariencia frágil se escondía una historia de violencia y engaños que llevaba décadas repitiéndose. El 3 de marzo de 2022, un trabajador de limpieza encontró una bolsa negra cerca de un contenedor. Al revisarla, notó algo extraño y avisó a la policía. Lo que se descubrió en su interior desencadenó una investigación que pronto captó la atención de todos los medios del país. Los detectives rastrearon cámaras de seguridad cercanas y observaron a una persona mayor, con cabello gris y chaqueta larga, arrastrando una maleta por la calle a plena luz del día. Aquel detalle, sumado a los objetos hallados, llevó a las autoridades hasta un edificio en Brooklyn donde vivía Marceline. Al ser detenida, la anciana mantuvo una serenidad desconcertante. No negó nada, pero tampoco confesó. Solo dijo una frase que dejó fríos a los agentes. He estado en esta situación antes. La policía no tardó en descubrir a qué se refería. Al revisar los registros judiciales, hallaron un historial que parecía sacado de una pesadilla. Marceline había sido condenada por 2 homicidios anteriores, cometidos en 1963 y 1986. En ambos casos, las víctimas habían sido mujeres con las que mantenía algún tipo de relación. Cumplió más de 50 años en prisión, y fue liberada bajo libertad condicional en 2019, después de asegurar que estaba rehabilitada. Lo que nadie imaginó era que aquella mujer de edad avanzada, con bastón y mirada serena, volvería a convertirse en protagonista de un crimen décadas después. La historia pronto se viralizó, una asesina serial de 83 años, reincidente, que había engañado al sistema y vuelto a matar. Las autoridades describieron el caso como una falla institucional sin precedentes. Muchos se preguntaban cómo alguien con semejante historial había sido liberada sin supervisión efectiva. Los medios comenzaron a revisar los archivos, reconstruyendo una vida marcada por el engaño, la violencia y la aparente calma que precede al desastre. A medida que la investigación avanzaba, los vecinos del edificio donde vivía Marceline contaban historias inquietantes, decían que a veces la veían salir a altas horas de la noche, empujando su carrito, y que en más de una ocasión notaron un olor extraño cerca de su apartamento. Nadie, sin embargo, imaginó la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Así comenzaba la historia de Harvey Marcellin, una persona que desafiaba todas las categorías, anciana, ex convicta y asesina reincidente. Un caso que hizo tambalear la confianza en el sistema de justicia y dejó una pregunta en el aire: ¿puede alguien realmente cambiar, o el mal simplemente espera su momento para volver? Mucho antes de convertirse en el rostro de uno de los crímenes más impactantes de la Nueva York moderna, Harvey Marcellin ya era un nombre conocido en los archivos judiciales del estado. Su historia criminal comenzó 6 décadas antes, en un contexto completamente distinto, cuando la ciudad era otro mundo y las calles de Harlem y Manhattan eran escenario de desigualdad, furia y secretos. Harvey nació en 1938. Desde joven mostró una personalidad inestable, marcada por la frustración y el aislamiento. Sus conocidos lo describían como alguien impredecible, capaz de pasar del encanto a la agresión en cuestión de minutos. En su juventud tuvo varios trabajos temporales, pero nunca logró estabilidad. A mediados de los años 60, su vida dio un giro definitivo hacia la oscuridad. En 1963, Harvey mantenía una relación sentimental con una mujer llamada Jacqueline Bonds. La convivencia era turbulenta, llena de discusiones y celos. Una noche, después de una fuerte pelea, Harvey perdió el control. Lo que ocurrió después fue descrito en los expedientes judiciales de forma simple:
un ataque violento que terminó con la muerte de Jacqueline. Sin embargo, los detalles fueron tratados con discreción por la prensa de la época. El tribunal lo declaró culpable de homicidio y fue condenado a prisión. Pasó más de 20 años tras las rejas. Durante su estancia en la cárcel, mostró una actitud cambiante, a veces cooperaba, otras generaba conflictos con otros reclusos. Los informes psiquiátricos de entonces lo definían como una persona con impulsos agresivos y dificultad para controlar su ira. En 1984, después de cumplir su condena, Harvey fue liberado bajo palabra. Tenía ya más de 40 años y supuestamente había sido rehabilitado. Sin embargo, el sistema no contaba con un seguimiento efectivo para personas con antecedentes violentos. 2 años después, el pasado volvió a repetirse. En 1986, conoció a otra mujer. Su relación siguió el mismo patrón de celos, manipulación y control. Esta vez, la violencia escaló nuevamente y la historia terminó de forma trágica. Fue arrestado y condenado por segunda vez, recibiendo una pena aún más larga. En los registros penitenciarios de esa época ya se mencionaban episodios de inestabilidad emocional y declaraciones contradictorias. Durante las décadas siguientes, Harvey permaneció entre cárceles estatales. En prisión, adoptó una nueva identidad y comenzó su transición de género, pidiendo ser reconocida como mujer. Eligió el nombre Marceline, y bajo esa identidad pasó a cumplir los últimos años de su condena. En los talleres del penal se la describía como una persona solitaria, de trato cordial, pero con un aire de tristeza y resentimiento que nunca desaparecía. En 2019, después de más de 50 años dentro del sistema penitenciario, Marceline Harvey fue liberada. Tenía ya más de 80 años. La decisión de concederle la libertad condicional fue recibida sin mayor atención mediática. Los informes de conducta indicaban que su edad avanzada y su aparente arrepentimiento la convertían en una baja amenaza para la sociedad. Pero los documentos internos del Departamento de Correcciones incluían una advertencia inquietante. Durante una de las entrevistas finales, Marceline había admitido que todavía tenía pensamientos violentos y que temía no poder controlar sus impulsos y enfrentaba conflictos fuera de prisión. Aún así, fue puesta en libertad. Los años de encierro no habían borrado la oscuridad de su mente. En su nuevo apartamento en Brooklyn, Marceline intentó integrarse en una comunidad donde nadie conocía su pasado. Recibía ayuda estatal, hablaba poco con los vecinos y pasaba las tardes en silencio, observando desde su ventana las calles que habían cambiado tanto desde los años 60. Nadie sospechaba que aquella anciana tranquila había pasado más tiempo en prisión que en libertad, ni que su historia aún no había terminado. Su liberación representaba, para las autoridades, un caso cerrado. Pero en realidad, era el inicio de una tragedia que demostraría cómo el tiempo no siempre cura lo que está podrido desde dentro. Cuando Marceline Harvey salió de prisión en 2019, era una persona de 80 años con un largo historial a cuestas y una ciudad completamente distinta a la que había dejado décadas atrás. Las luces de Times Square, los rascacielos, las avenidas y los barrios de Brooklyn parecían otro mundo. Nadie la esperaba. Nadie recordaba su nombre. Fue asignada a un programa de libertad condicional para personas mayores y recibió un pequeño subsidio del Estado. Le consiguieron un departamento en un edificio modesto sobre la avenida Nostrand, en el corazón de Brooklyn. Allí comenzó una rutina que, en apariencia, parecía tranquila. Pasaba la mayor parte del día en casa, salía a comprar víveres y a veces conversaba con los empleados del supermercado cercano. Los vecinos la describían como una persona callada, amable y algo peculiar. Caminaba con un bastón y vestía ropa sencilla. En ocasiones llevaba gorros de colores o abrigos largos que llamaban la atención. Nadie habría imaginado que aquella anciana de movimientos lentos y voz suave había pasado más de medio siglo entre rejas por homicidio. Con el tiempo, Marceline empezó a frecuentar grupos de ayuda para exconvictos y personas mayores. Decía querer reintegrarse a la sociedad, empezar de nuevo. Pero detrás de esa apariencia de calma persistían los mismos impulsos que la habían llevado a la cárcel años atrás. En los informes de libertad condicional, los agentes señalaron que, aunque cumplía con las citas programadas, su actitud era distante.
No tenía familia ni amigos cercanos. Su entorno era un círculo vacío. Uno de los supervisores anotó una observación inquietante: Marceline muestra señales de soledad extrema y dificultad para manejar la frustración. Necesita acompañamiento psicológico. Sin embargo, esa recomendación nunca se cumplió. Como ocurre con miles de exconvictos en Estados Unidos, el sistema carecía de recursos para ofrecer seguimiento real. Durante 2020 y 2021, la pandemia agravó su aislamiento. Las restricciones la dejaron confinada en su apartamento. Los vecinos notaban que apenas salía. Algunos la veían de noche, empujando un carrito con bolsas, pero nadie se atrevía a preguntar. En esos años, Marceline conoció a varias personas a través de grupos comunitarios y redes locales. Entre ellas estaba Susan Madden, una mujer de 68 años que residía cerca y que, como Marceline, había pasado por momentos difíciles. Las dos se cruzaban con frecuencia en el vecindario. Según los testimonios recogidos después, hablaban ocasionalmente y compartían pequeñas compras o paseos cortos. Nadie pensó que esa relación, aparentemente amistosa, pudiera tener un desenlace trágico. En los últimos meses de 2021, algunos vecinos empezaron a notar algo extraño. Decían que Marceline estaba más irritable. En una ocasión discutió con otro residente del edificio por un tema menor y su mirada se volvió fría, vacía, como si algo dentro de ella se apagara. La calma que la caracterizaba se transformaba, por momentos, en un silencio cargado de tensión. El supervisor de libertad condicional que la visitaba cada cierto tiempo no detectó señales graves. La entrevistaba unos minutos, revisaba su medicación y se marchaba. En los reportes oficiales figuraba como estable. Nadie imaginaba que el ciclo que había comenzado en 1963 estaba a punto de repetirse. A comienzos de 2022, Susan dejó de responder llamadas y mensajes. Sus amigos pensaron que había salido de viaje. La policía no recibió denuncias inmediatas. En una ciudad de millones de habitantes, las ausencias breves pasan desapercibidas. Pero un mes después, algo ocurrió que cambiaría todo. Un trabajador del servicio de limpieza encontró una bolsa sospechosa cerca de una esquina en Brooklyn. Su contenido desencadenaría una investigación que sacudiría al país entero. Lo que nadie sabía en ese momento era que la persona responsable ya había vivido esa misma historia antes y que el sistema, una vez más, le había dado la oportunidad de repetirla. Cuando Marceline Harvey salió de prisión en 2019, era una persona de 80 años con un largo historial a cuestas y una ciudad completamente distinta a la que había dejado décadas atrás. Las luces de Times Square, los rascacielos, las avenidas y los barrios de Brooklyn parecían otro mundo. Nadie la esperaba. Nadie recordaba su nombre. Fue asignada a un programa de libertad condicional para personas mayores y recibió un pequeño subsidio del Estado. Le consiguieron un departamento en un edificio modesto sobre la avenida Nostrand, en el corazón de Brooklyn. Allí comenzó una rutina que, en apariencia, parecía tranquila. Pasaba la mayor parte del día en casa, salía a comprar víveres y a veces conversaba con los empleados del supermercado cercano. Los vecinos la describían como una persona callada, amable y algo peculiar. Caminaba con un bastón y vestía ropa sencilla. En ocasiones llevaba gorros de colores o abrigos largos que llamaban la atención. Nadie habría imaginado que aquella anciana de movimientos lentos y voz suave había pasado más de medio siglo entre rejas por homicidio. Con el tiempo, Marceline empezó a frecuentar grupos de ayuda para exconvictos y personas mayores. Decía querer reintegrarse a la sociedad, empezar de nuevo. Pero detrás de esa apariencia de calma persistían los mismos impulsos que la habían llevado a la cárcel años atrás. En los informes de libertad condicional, los agentes señalaron que, aunque cumplía con las citas programadas, su actitud era distante. No tenía familia ni amigos cercanos. Su entorno era un círculo vacío. Uno de los supervisores anotó una observación inquietante: Marceline muestra señales de soledad extrema y dificultad para manejar la frustración. Necesita acompañamiento psicológico. Sin embargo, esa recomendación nunca se cumplió. Como ocurre con miles de exconvictos en Estados Unidos,
el sistema carecía de recursos para ofrecer seguimiento real. Durante 2020 y 2021, la pandemia agravó su aislamiento. Las restricciones la dejaron confinada en su apartamento. Los vecinos notaban que apenas salía. Algunos la veían de noche, empujando un carrito con bolsas, pero nadie se atrevía a preguntar. En esos años, Marceline conoció a varias personas a través de grupos comunitarios y redes locales. Entre ellas estaba Susan Madden, una mujer de 68 años que residía cerca y que, como Marceline, había pasado por momentos difíciles. Las dos se cruzaban con frecuencia en el vecindario. Según los testimonios recogidos después, hablaban ocasionalmente y compartían pequeñas compras o paseos cortos. Nadie pensó que esa relación, aparentemente amistosa, pudiera tener un desenlace trágico. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Amigos, si esta historia ya los tiene intrigados, recuerden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campana. Así nos ayudan a seguir compartiendo casos reales y documentales basados en hechos que estremecieron al mundo. En los últimos meses de 2021, algunos vecinos empezaron a notar algo extraño. Decían que Marceline estaba más irritable. En una ocasión discutió con otro residente del edificio por un tema menor y su mirada se volvió fría, vacía, como si algo dentro de ella se apagara. La calma que la caracterizaba se transformaba, por momentos, en un silencio cargado de tensión. El supervisor de libertad condicional que la visitaba cada cierto tiempo no detectó señales graves. La entrevistaba unos minutos, revisaba su medicación y se marchaba. En los reportes oficiales figuraba como estable. Nadie imaginaba que el ciclo que había comenzado en 1963 estaba a punto de repetirse. A comienzos de 2022, Susan dejó de responder llamadas y mensajes. Sus amigos pensaron que había salido de viaje. La policía no recibió denuncias inmediatas. En una ciudad de millones de habitantes, las ausencias breves pasan desapercibidas. Pero un mes después, algo ocurrió que cambiaría todo. Un trabajador del servicio de limpieza encontró una bolsa sospechosa cerca de una esquina en Brooklyn. Su contenido desencadenaría una investigación que sacudiría al país entero. Lo que nadie sabía en ese momento era que la persona responsable ya había vivido esa misma historia antes y que el sistema, una vez más, le había dado la oportunidad de repetirla. La mañana del 3 de marzo de 2022, un trabajador de limpieza del distrito de Brooklyn notó algo extraño mientras revisaba los contenedores de basura en la esquina de Lafayette Avenue. Entre bolsas de desechos domésticos, había una maleta de color oscuro, perfectamente cerrada. Al intentar moverla, sintió que pesaba más de lo habitual. Al abrirla, encontró algo tan perturbador que retrocedió sin poder respirar. El hombre avisó de inmediato a la policía. Minutos después, varias patrullas llegaron al lugar. Los agentes acordonaron la zona y comenzaron una inspección meticulosa. No se divulgaron detalles específicos sobre el contenido de la maleta, por respeto a la víctima y a su familia, pero los investigadores confirmaron que se trataba de un hallazgo forense relacionado con un posible crimen violento. La escena fue tratada con la máxima precaución. Los detectives revisaron las cámaras de seguridad de las calles cercanas. En una de ellas, captaron a una persona mayor, con abrigo largo y gorro gris, empujando un carrito de supermercado en dirección al contenedor. Aquella figura caminaba con lentitud, pero con determinación. El rostro era parcialmente visible. A medida que los agentes ampliaban la imagen, la sorpresa fue total. El rostro correspondía a una persona registrada en los archivos de libertad condicional. El nombre era Marceline Harvey. El descubrimiento generó incredulidad entre los investigadores. ¿Cómo podía una persona de 83 años estar involucrada en un caso de esa naturaleza? Sin embargo, las coincidencias eran demasiado precisas. El lugar del hallazgo estaba a solo unas cuadras del edificio donde vivía Marceline. Las autoridades solicitaron una orden de registro inmediata. Al ingresar en su apartamento, los oficiales encontraron un ambiente inquietante. Era un pequeño espacio, con paredes cubiertas de papeles viejos y muebles desordenados. En el lugar se hallaron objetos personales que levantaron sospechas, documentos pertenecientes a Susan Madden,
una mujer de 68 años reportada como desaparecida desde hacía varias semanas. También encontraron herramientas y bolsas similares a las usadas para transportar la maleta. En ese momento, Marceline fue detenida sin oponer resistencia. La anciana mantuvo una calma que desconcertó a los agentes. No preguntó por qué la arrestaban ni mostró sorpresa. Simplemente los observó con una expresión serena. Durante el interrogatorio inicial, respondió con frases cortas. Negó haber cometido un crimen, pero cuando se le mencionó el nombre de Susan Layden, bajó la mirada y murmuró. Ella sabía demasiado. Esa declaración bastó para encender las alarmas. Los investigadores solicitaron la revisión completa de sus antecedentes. Pronto descubrieron lo que algunos oficiales jóvenes no sabían: Marceline Harvey no era una desconocida. Era una reincidente con 2 condenas por homicidio, la primera en 1963 y la segunda en 1986. El asombro recorrió toda la comisaría. ¿Cómo era posible que una persona con semejante historial estuviera libre sin supervisión constante? La Fiscalía del Distrito de Brooklyn ordenó una investigación paralela sobre el sistema de libertad condicional. En los informes se reveló que Marceline había sido considerada de bajo riesgo debido a su avanzada edad. Nadie imaginó que pudiera volver a atacar. El caso se convirtió rápidamente en una tormenta mediática. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle. Los titulares de The New York Times, NBC News y New York Post mostraban la misma incredulidad. Arrestan a una mujer de 83 años por un crimen en Brooklyn. Estuvo en prisión 2 veces por asesinato. Mientras tanto, los vecinos del edificio donde vivía Marceline quedaban en shock. Algunos recordaban que había discutido con Susan en varias ocasiones. Otros decían que la habían visto salir de madrugada con su carrito de compras. Pero nadie imaginó la magnitud del horror que se escondía tras esa rutina. A medida que avanzaban las pruebas forenses, la historia se hacía más clara. Los registros del apartamento coincidían con el material encontrado en la escena. Las huellas y los objetos personales confirmaron que Marceline mantenía contacto con la víctima. La evidencia era contundente. El fiscal del caso, Eric González, calificó la situación como una tragedia doble: la pérdida de una vida inocente y el fracaso de un sistema que había liberado a una asesina reincidente. En palabras del propio fiscal: no se trata solo de un crimen, sino de una advertencia. El pasado siempre regresa si no aprendemos de él. El arresto de Marceline Harvey marcó el inicio de una investigación que sacudiría los cimientos de la justicia neoyorquina. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad comprendía que incluso un rostro frágil podía esconder una historia de violencia interminable. El arresto de Marceline Harvey fue apenas el comienzo de una historia que expondría las grietas más profundas del sistema judicial estadounidense. Durante los días posteriores a su detención, los titulares de prensa no hablaban de otra cosa. A los 83 años, una asesina serial regresa a escena. El sistema de libertad condicional en el ojo del huracán. El caso causó estupor porque contradecía todo lo que se creía sobre el crimen reincidente. ¿Cómo podía una persona de edad tan avanzada, que había pasado más de medio siglo entre prisiones, volver a ser protagonista de un caso tan grave? En el tribunal de Brooklyn, la figura de Marceline llamaba la atención. Aparecía en silla de ruedas, cubierta con una manta, con expresión neutra. Su voz era apenas un murmullo, pero su presencia bastaba para llenar la sala. Los periodistas describían un contraste inquietante: una anciana frágil acusada de un crimen brutal. Durante las audiencias iniciales, el fiscal presentó pruebas contundentes. Los objetos hallados en su apartamento, los registros de video y las coincidencias forenses confirmaban el vínculo con la víctima, Susan Layden. Los abogados de la defensa intentaron argumentar que su clienta padecía problemas de salud mental y que su avanzada edad debía considerarse un factor atenuante. Pero el historial pesaba demasiado. En su declaración, el fiscal Eric González fue tajante. Estamos frente a una persona que engañó al sistema en más de una ocasión. No se trata de edad ni de condiciones físicas. Se trata de responsabilidad y de justicia. Los días del juicio fueron seguidos minuto a minuto por los medios.
Las cadenas nacionales transmitían fragmentos de las audiencias y analizaban cada palabra. En los programas matutinos, expertos en criminología debatían sobre si el caso de Marceline demostraba un fallo estructural o una excepción extrema. La opinión pública estaba dividida, algunos veían en ella un ejemplo de reincidencia inevitable, otros, una víctima del abandono institucional y de un sistema que no ofrecía rehabilitación real. En las calles de Brooklyn, los vecinos expresaban miedo y rabia. Ella vivía aquí mismo, entre nosotros. Nadie nos avisó que tenía ese historial, decía una residente del edificio. Varias asociaciones de víctimas exigieron que se revisaran todos los protocolos de libertad condicional para personas con antecedentes de violencia. Mientras tanto, Marceline mantenía su actitud serena. En las pocas palabras que pronunció ante la prensa, dijo: "No soy un monstruo. Solo intenté vivir". Esa frase, repetida en noticieros y redes sociales, generó controversia. Muchos la interpretaron como una muestra de cinismo, otros, como la confesión resignada de una vida marcada por el fracaso y el aislamiento. Durante las evaluaciones psicológicas, los especialistas confirmaron que Marceline comprendía perfectamente el alcance de sus actos. No mostraba desorientación ni pérdida de memoria. Tenía plena conciencia de su entorno y de las consecuencias. La conclusión fue clara: estaba mentalmente apta para enfrentar el proceso. El juicio avanzó con lentitud. El COVID-19 todavía afectaba los calendarios judiciales y las audiencias se realizaron en formato híbrido. A pesar de su estado físico, Marceline fue considerada un riesgo de reincidencia y se ordenó su reclusión preventiva sin derecho a fianza. La prensa internacional tomó el caso como símbolo del debate sobre la reinserción social en Estados Unidos. The Guardian, El País y CNN publicaron artículos analizando cómo el sistema penal podía liberar a alguien con antecedentes tan graves sin un seguimiento adecuado. Algunos medios la llamaron la asesina más longeva del país, otros la describieron como la evidencia viva de que la justicia puede equivocarse más de una vez. A medida que el proceso avanzaba, el interés público se transformó en reflexión. El caso de Marceline obligó a la sociedad a mirar un problema que muchos preferían ignorar: la falta de control sobre quienes salen de prisión después de cumplir largas condenas. La edad, entendieron todos, no siempre apaga los impulsos. Marceline Harvey esperaba su sentencia en una celda del penal de Rikers Island, el mismo complejo donde décadas atrás habían pasado los criminales más notorios de Nueva York. Su historia cerraba un círculo perverso, una vida que había empezado con violencia y que, incluso al borde de la muerte, parecía incapaz de liberarse de ella. El juicio contra Marceline Harvey se extendió durante meses, envuelto en una atmósfera de desconcierto. Era difícil para el público asimilar la imagen de una persona octogenaria, frágil y en silla de ruedas, enfrentando cargos tan graves. Sin embargo, el peso de las pruebas era indiscutible. La Fiscalía del Distrito de Brooklyn presentó un expediente completo con grabaciones, testimonios, objetos y antecedentes que demostraban un patrón claro de reincidencia. Las audiencias finales se llevaron a cabo a mediados de 2023. La sala estaba llena. Periodistas, abogados, vecinos y familiares de víctimas anteriores escuchaban en silencio cada palabra. El juez comenzó recordando que Marceline había tenido múltiples oportunidades de rehabilitación, pero que en todas las ocasiones había vuelto a actuar con violencia. El tiempo no cambió su naturaleza, dijo antes de dictar sentencia. El tribunal declaró a Marceline Harvey culpable de homicidio en segundo grado y manipulación de evidencias, condenándola a una pena que, debido a su edad, equivalía a prisión de por vida. Aunque no se trataba de una cadena perpetua formal, el juez fue claro: pasará el resto de sus días bajo custodia del Estado. La sentencia fue recibida con alivio por la comunidad. En los barrios de Brooklyn donde había vivido, muchos expresaron tristeza, otros rabia. Era una señora amable, pero algo en su mirada nunca me dio confianza, declaró una vecina a The New York Post. En la misma nota, el fiscal Eric González insistió en que el caso debía servir como advertencia: la edad no borra los actos del pasado ni garantiza la rehabilitación. Este crimen es una falla compartida por el sistema y por nuestra falta de vigilancia.
Tras la condena, Marceline fue trasladada a un centro penitenciario especializado en reclusos de edad avanzada. Allí, las rutinas eran más lentas y las medidas de seguridad, estrictas. Las guardias afirmaban que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o escribiendo en una libreta. Apenas hablaba. No mostraba señales de arrepentimiento. Cuando algún periodista intentó obtener una entrevista, su respuesta fue la misma que había dado décadas atrás. Solo quería ser libre. La frase se repitió en titulares y documentales. En ella, muchos vieron el reflejo de una vida marcada por impulsos que nunca pudieron controlarse. El caso generó un debate nacional sobre las políticas de libertad condicional en Estados Unidos. Legisladores del estado de Nueva York propusieron reformas para endurecer los criterios de liberación en casos de crímenes violentos. Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, advirtieron que el sistema seguía sin ofrecer apoyo psicológico real a los reclusos de larga duración. A nivel mediático, la historia de Marceline se convirtió en un símbolo del fracaso institucional. Programas de televisión como Deadline NBC y 48 Hours dedicaron episodios enteros al caso, analizando cómo una persona con 2 homicidios previos pudo recuperar su libertad sin un monitoreo adecuado. En redes sociales, miles de usuarios debatían entre la compasión por su edad y la indignación por su pasado. Los criminólogos que estudiaron el expediente coincidieron en que el caso de Marceline Harvey no encajaba en los perfiles comunes. No actuaba por dinero, ni por placer, ni por venganza explícita. Su patrón parecía surgir de una necesidad de control y poder. Era una mente dañada por décadas de encierro y soledad, un círculo que nunca se rompió. En Nueva York, el recuerdo del caso permanece. Cada vez que se menciona su nombre, vuelve el eco de la pregunta que nunca tuvo respuesta: ¿puede alguien realmente cambiar después de haber pasado la mayor parte de su vida en prisión? La historia de Marceline dejó una lección amarga. No solo reveló los errores del sistema judicial, sino también la complejidad del ser humano, capaz de ocultar bajo una apariencia tranquila los ecos de su propia oscuridad. Cuando el juicio terminó y el nombre de Marceline Harvey desapareció de los titulares, muchos pensaron que la historia se cerraba. Pero, en realidad, lo que dejó atrás fue una conversación abierta sobre justicia, impunidad y el verdadero significado de la rehabilitación. En los meses siguientes a la sentencia, el caso continuó analizándose en medios, universidades y foros judiciales. La imagen de una mujer de 83 años, con bastón y rostro tranquilo, convertida en una asesina reincidente, seguía causando desconcierto. Era como mirar de frente una paradoja: ¿cómo podía alguien parecer tan vulnerable y, al mismo tiempo, ser tan peligroso? Los reportajes más profundos mostraban algo que pocas veces se discute: la fragilidad del sistema que libera sin acompañar, que olvida lo que no quiere ver. Marceline era el reflejo de décadas de fallos acumulados, de cárceles que castigan pero no curan, de libertades que se conceden sin control y de un aparato judicial saturado de expedientes y sin personal suficiente para seguirlos de cerca. En Brooklyn, los vecinos del edificio donde vivió aún recordaban su figura. Algunos confesaban sentirse culpables por no haber notado las señales, otros decían que era imposible sospechar. En las calles cercanas, el caso se convirtió en una advertencia silenciosa. Nadie olvida que, detrás de una puerta aparentemente tranquila, puede esconderse un pasado oscuro. La historia de Marceline Harvey también impactó en la percepción pública sobre el crimen cometido por mujeres. Durante años, la sociedad tendió a verlas como víctimas o como excepciones, pero su caso demostró que la violencia no tiene género ni edad. Los criminólogos la describen como una mente atrapada en un ciclo de control y resentimiento, una persona que confundía la libertad con la impunidad. En el ámbito judicial, la Fiscalía de Brooklyn impulsó reformas en los protocolos de supervisión. Hoy, los convictos de alto riesgo con antecedentes de homicidio enfrentan revisiones más estrictas antes de salir en libertad. No obstante, muchos expertos coinciden en que esas medidas llegaron tarde, el daño ya estaba hecho. En los medios, su historia se transformó en símbolo. Algunos programas la presentaron como la asesina más longeva del país, otros como el ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado deja de mirar.
En redes sociales, su nombre reaparecía cada cierto tiempo como recordatorio de que incluso una vida casi terminada puede causar nuevas tragedias. En prisión, Marceline pasa sus días en silencio. Los informes de los guardias describen a una interna distante, que apenas habla y evita el contacto con las demás. En las pocas ocasiones en que se le ha preguntado por lo sucedido, responde con frases breves, evasivas o simplemente guarda silencio. Dicen que pasa horas escribiendo en un cuaderno, aunque nadie sabe qué anota en sus páginas. Para la sociedad estadounidense, el caso dejó una pregunta sin respuesta definitiva: ¿es la rehabilitación una meta real o solo una ilusión dentro de un sistema que no comprende el daño psicológico que produce el encierro? Marceline había tenido múltiples oportunidades de cambiar su destino, pero cada libertad se convirtió en un nuevo comienzo del mismo ciclo. Los expertos señalan que su historia no es solo la de una asesina, sino la de un sistema que no supo detenerla a tiempo. Una advertencia sobre lo fácil que es olvidar los riesgos cuando el pasado parece lejano. A día de hoy, Marceline Harvey continúa cumpliendo su condena en un penal estatal de Nueva York. Tiene más de 80 años, pero su nombre sigue presente en las listas de los casos más perturbadores y desconcertantes del siglo XXI. Su historia es una sombra que persiste, un recordatorio de que el mal no siempre se muestra con violencia visible. A veces camina despacio, con bastón, y se esconde detrás de una sonrisa cansada. Claqueta, gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana para no perderte más historias reales que estremecieron al mundo.